Hola una vez más, amigos de la esfera huertana, bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y este va a ser un programa, un poquito de resumen de el satélite que hemos tenido en Murcia este final de semana, satélite de esfera huertana, organizado por los amigos de la Escotilla, Mark Dark y compañía, que han estado siendo nuestros anfitriones allí en la capital murciana y bueno, cuidándonos a todos para participar de este fantástico torneo. Éramos alrededor de unos 40 participantes en este torneo satélite y como siempre se daban cita los mejores nombres del panorama nacional, ¿no? Teníamos a los equipos de Madrid, de Sevilla, de Valencia, de Barcelona, de Zaragoza, todo el mundo estaba allí. Entonces ha sido como siempre una jornada intensa, bueno, 2 días de hecho, sábado y domingo muy intensos, de partidas muy interesantes, de diversión, de comentar, de analizar las jugadas, de hablar del juego y demás, que es lo que realmente le da vida a este juego, esta comunidad fantástica que mantiene este juego funcionando, mantiene este juego vivo y que hace que disfrutemos siempre de esta escena competitiva. ¿De acuerdo? Sabéis que ya he comentado muchas veces que estoy extremadamente liado este año por culpa de las oposiciones, pero mucha gente se acercó a mí durante el torneo y me dijo, Gravity, harás un reporte del torneo, de las partidas y demás. Y mira, no sé si podré hacer un reporte de todas y cada una de las partidas, pero como mínimo me gustaría dejar un reporte así general de cómo fue el torneo, darnos una idea por encima de cómo fueron las partidas. No entraré quizá en tanto detalle en las jugadas o en otros vídeos, pero sí, más o menos podéis ver un poco mi experiencia y mi punto de vista desde cómo fueron cada uno de los 5 encuentros que tuve con los diferentes jugadores. La verdad es que salí muy contento porque todas las partidas fueron contra rivales nuevos contra los que no había jugado casi nunca. Bueno, la única excepción fue la cuarta ronda que jugué con Careganto. Todo lo demás fueron rivales completamente nuevos para mí, que me enseñaron maneras diferentes de montar ejércitos, ver cosas diferentes que no es lo que acostumbramos a ver en el meta de Barcelona. Así que fue una experiencia muy enriquecedora y divertida y que disfruté mucho. Y aprovecho de decir también, quiero agradecer muchísimo a todos los que estabais por ahí y que os acercasteis a darme vuestro apoyo, a darme vuestro cariño, a agradecerme por el trabajo que se hace aquí en el canal, a los que me pedisteis fotos y demás. Muchísimas gracias, me hizo muchísima ilusión y es por todos vosotros que hago este canal, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, voy a empezar enseñándoos las listas. Algunos quizás os sonarán porque son parecidas a algunas que me habéis visto jugando con Bakunin últimamente en el canal. Tuvimos un torneo de preparación para este satélite aquí en Barcelona hace un par de semanas y la verdad es que me gustó bastante el resultado de lo que jugué. Y por eso visteis que no hice ningún vídeo de aquel torneo porque que no voy a spoilar mucho las listas. Vaya a ser que luego la gente me vaya a cazar los tenientes, que es lo que me pasa siempre. ¿Vale? Entonces os voy a enseñar un poquito las listas que jugué y bueno, y hablaremos un poquito de las partidas y demás. Esta fue mi lista principal, ¿vale? Esta fue la que jugué en las 4 primeras partidas. Era una lista preparada sobre todo para jugar, ¿cómo se llama? Borrado de memoria, que ya sabéis que es una partida, es una misión que me lleva siempre, me da muchos quebraderos de cabeza. Y básicamente la quería para borrar la memoria y sobre todo también para capturar y proteger, porque me cuestan mucho estas misiones en las que hay que ir a campo contrario con nómadas, ¿de acuerdo? Porque nómadas, bueno, es un ejército versátil y tal, pero no tienen unas piezas tan resistentes quizá como otros ejércitos, ¿vale? Entonces, pues básicamente la gracia de este ejército era que giraba alrededor del estigmatón, ¿vale? Ya me lo habéis visto jugar aquí recientemente en el canal, lo estuve probando un poco más y básicamente la lista gira en torno a él, ¿vale? Es un hacker muy interesante, es divertido, no esperéis de él que sea un hacker que vaya a matar mucho, es simplemente una tropa versátil que es capaz de hacer un poco de todo y que tiene bastante resistencia. Pero tiene algunas debilidades muy flagrantes y una de ellas es que obviamente se le puede matar con un Trinity, ¿de acuerdo? Entonces que hay que llevar una lista
alrededor de él que lo proteja y lo cuide y lo mime un poco, ¿vale? Entonces, ¿cuál era mi idea para la lista? Íbamos a tener al Stigmata acompañado en un dúo por una huérfana ingeniera. Fijaos que elegí la opción de 23 puntos para la huérfana ingeniera, y a pesar de que hay una opción de huérfana con ingeniera por 18, porque la 23 puntos lleva repetidor y lleva minas EM, ¿vale? El repetidor interesante porque si pones a la huérfana por delante del tag, ¿vale? A la hora que acabes tu turno, te aseguras que si hay algún hacker asesino enemigo entre primero en el rango de tu huérfana que no del tag. Entonces tus hackers asesinos van a poder hacerle Trinity antes de que puedan atacar al tag, ¿vale? Esa era la primera idea. Y la segunda, que como la idea del Stigmaton era avanzar, eh, pues luego podría dejar minas EM por el camino, ¿vale? Para cubrir mi camino conforme me fuera retirando, en el caso de que trajera cargas, perdón, cargas, cajas de suministros o la bandera o lo que fuera, ¿vale? Entonces ese era el plan, por eso estuve pagando la huérfana mascarita, ¿vale? Luego tengo un core de moderadores con dos Riot Girls lanzamisiles, ¿vale? Este básicamente iba a ser mi core terracero defensivo, ¿vale? Que iba a intentar controlar la mayor parte de la zona de operaciones y poner horas duras al rival. Normalmente no acostumbro a jugar doble lanzamisiles, ¿vale? Cuando juego aquí en Barcelona acostumbro a llevar un lanzamisiles y un Spitfire, ¿vale? Pero habíamos visto algunas fotos de las mesas que normalmente se juegan en Murcia y se veían muchas zonas de campo abierto, ¿vale? Entonces me preocupaba tener suficientes armas de largas para defender bien, ¿vale? Entonces opté al final, por recomendación también de rol, de duplicar el lanzamisiles, ¿vale? Y prescindir de Spitfire, ¿vale? Entonces perdía un poco de potencia ofensiva, pero ganaba algo más en defensa, ¿vale? Luego teníamos un cero hacker asesino, uno en cada grupo, con la intención de que tanto si tenía que hacer avanzar alguna cosa con Stigmata o lo que fuera, pues pudieran matarme a los hackers enemigos a través de los repetidores que hubieran antes de que el Stigmata empezara a avanzar. Y luego tenía un par de Morlocks, uno en cada grupo, una Quimera, que esto fue un añadido de última hora, porque originalmente en mi lista, en este core, estaban Zoe y Pewell, y al quitar a Zoe y Pewell me sobraron 20 puntos que los invertí en una Quimera. Y ya veréis que fue casi la mejor decisión que pude tomar al hacer esta lista, porque realmente me dieron la vida en casi todas las partidas, ¿vale? Y luego en el grupo 2 tengo un Harris de moderadores con la nueva huérfana de visor multiespectral y fusil de precisión multi, muy útil, ¿vale? En este Harris llevaba un moderador hacker y un moderador con escopeta de abordaje, ¿vale? En retrospectiva, me arrepiento de no haberme metido un moderador pitcher, ¿vale? Antes lo llevaba, me lo quité en un momento dado, pero teniendo en cuenta que aquí me sobraba un punto, si hicierais esta lista otra vez, os recomendaría que quitarais este moderador de escopeta de abordaje y lo cambiarais por el moderador de pitcher, que vale un puntito más, porque hubo varias partidas en las que lo eché de menos, ¿vale? Entonces, bueno, tenedlo en cuenta, porque claro, yo en esta lista no tengo tantos repetidores en media mesa, porque obviamente no quiero darle brecha al enemigo a que pueda hackearme al Stigmata a través de mis propios repetidores, ¿vale? Entonces, la idea era yo primero matar a los enemigos con los hackers asesinos y luego ya avanzar a Stigmata tranquilamente, ¿vale? Pero bueno, a veces sí que es cierto que eche de menos poder tener un área de hackeo un poco más grande y los pitchers hubieran ayudado, ¿vale? Pues esta es la primera lista, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, antes de enseñaros la segunda lista, voy a enseñaros las 4 partidas que jugué con esta lista y luego os enseñaré la otra lista que guardé para la última partida, que era para aniquilación, ¿vale? Así que rápidamente vamos a echar una ojeada a las partidas, ¿vale? Como os decía, no voy a entrar en el detalle que normalmente entro, os voy a explicar un poquito más o menos cómo fue el flujo de la partida, más que las jugadas una a una, ¿vale? Y esta fue la primera partida, que fue contra Bassman, y jugamos altamente clasificado, ¿vale? Yo jugaba con Bakunin, obviamente, y él jugaba con Corregidor, una lista bastante interesante, ¿vale? Y como podéis ver aquí,
se ven los clasificados. Uno de ellos era droga experimental, que es el de curar, sabotaje, ¿vale? Rescate, que es el de tener una tropa inconsciente en la mitad de la mesa enemiga, y designación, que es la de hackear un civil enemigo. Además de eso, mi misión particular, si no recuerdo mal, era la de ir con un ingeniero al civil enemigo, ¿vale? Si no recuerdo mal. Entonces, cuando vi las misiones, básicamente Bassman me había puesto su civil en esta posición de aquí, ¿vale? Entonces yo intenté enfocar todo mi ejército en este flanco de la mesa, ¿vale? Para asegurar las cosas con los civiles, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, la misión de las cargas de elegí esta barrera de aquí, la misión de hackear al civil, pues obviamente estando desde aquí podía hackear al civil, y luego la misión de tocar al civil con el ingeniero, pues también básicamente mi idea era ganar este lado de la mesa para asegurarme que hacía las misiones, ¿vale? Bassman empezó y bueno, tenía básicamente el típico ejército de corregidor con Morans, ¿vale? Entonces me limitaba bastante la manera de moverme, obviamente, porque mi estigmata no quería meterse en la zona de hackeo de los Moran. Entonces, básicamente, uno de los Moran estaba puesto aquí y controlaba toda esta zona, y el otro de los Moran estaba aquí y controlaba toda esta zona, ¿vale? Y sus respectivos koalas, pues uno estaba por aquí y el otro estaba por aquí detrás, ¿vale? Que eran la segunda amenaza la que yo tenía que preocuparme a la hora de avanzar, ¿vale? Por suerte para mí, uno de los primeros koalas me lo quité muy fácil, porque cuando Bassman avanzó, él venía con un gecko, ¿vale? Él venía con un Harris de gecko muy potente, que era un gecko, un Wildcat con lanzacohetes, y ahora no recuerdo cuál fue la tercera miniatura. Había un Jaguar por ahí, pero creo que no formaba parte del Harris. Creo que era un Dactari. Sí, efectivamente, era un Dactari, ¿vale? Pues básicamente él salió muy agresivo, ¿vale? Él salió por aquí, ir a buscar a mi core de Riot Girls estaba aquí, y básicamente fue directamente a enfrentar con él, ¿vale? Yo pues tuve la suerte que al meterle a la primera plantilla del lanzamisiles al gecko, o no le di al gecko, pero ya hice explotar el koala, y eso ya me liberó un poco de espacio, ¿vale? La verdad es que las Riot aguantaron un poquito, teniendo en cuenta que el gecko tiene daño 17, cada impacto dolía muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces le hice perder unas cuantas órdenes, pero aún así acabaron cayendo las Riots, ¿vale? Entonces él ya me sacó un poquito de ventaja en ese sentido. Entonces yo estaba viendo que a nivel de ¿cómo se llama? De control de mesa, Bassman me estaba superando, entonces decidí enfocarme mucho en los clasificados. Él tenía también a Carlota Kowalski, que rápidamente entró por la mesa aquí para hacer el clasificado de sabotaje en este lado de aquí. Entonces, básicamente, yo cuando empezó mi primer turno dije, bueno, primero le voy a matar a Carlota para asegurarme que no hace más clasificados. Y segundo, voy a intentar matarle el Dactari, porque era el único médico que llevaba, y si se lo mataba no hacía droga experimental, ¿vale? Y mientras tanto quería irme acercando a hacer la misión, ¿vale? Por suerte para mí, los Morlocks en su avance consiguieron coger al Dactari de espaldas, ¿vale? Tuve que quemar algunas órdenes irregulares, transformándolas en regulares con toques de mando para conseguir disparar al Dactari por la espalda en una zona por aquí, ¿vale? Pero al haber matado al Dactari, yo ya me aseguraba que esta misión él no la podía hacer. Y yo tenía ya una Riot Girl inconsciente que eventualmente podía intentar curar para ganar ese punto, ¿vale? En cuanto a cargas de, los dos ya las habíamos conseguido hacer, ¿vale? Él aquí con Carlota, y yo básicamente lo que hice fue, en este flanco de aquí, lo que hice fue básicamente avanzar con las quimeras, ¿vale? Con el Warfare Commando, y con el humo eclipse hice un pasillo de humo aquí que permitió que el Stigmaton y la huérfana ingeniera se vinieran aquí. Entonces, básicamente, el Stigmaton hizo las misiones de hackear, y la huérfana ingeniera hizo las misiones de sabotaje y de tocar al civil con un ingeniero, ¿vale? Entonces ya nos pusimos bastante equilibrados. ¿Qué pasó? En estas... yo tuve la brillante idea de, bueno, de hecho, pasó primero, que fue la sorpresa del día, fue que yo mandé a mi cero hacker asesino a intentar matar a Jazz a través del repetidor del Moran, y resultó que Bassman tenía un intruder hacker asesino, que ya hacía días que no veía uno, y entre el intruder hacker asesino y Jazz acabaron matando a mi cero en Nora, ¿vale? Entonces, claro, a la hora de avanzar con el Stigmata tenía que ir bastante cuidadoso, ¿vale? Porque la zona del repetidor del Moran me afectaba bastante. Entonces, claro, una vez que el Stigmata cumplió las misiones, básicamente se tuvo que retirar para asegurarse que no me hackeaban a mí, ¿vale?
Dicho esto, pues bueno, básicamente nos estuvimos tiroteando un poco y lo que decidió esta partida fueron dos cosas. Primera, Basman se equivocó, ¿vale? Porque en un momento dado él con el Gecko cogió a una tropa que le había matado, me parece fue el Wildcat. Ah, no, fue el propio Dactari que había matado. Y se lo llevó a su despliegue pensando que la misión de rescate tenía que llevarse a la tropa al despliegue, cuando es al contrario, ¿vale? Entonces, eso hizo que él estaba convencido de que había puntuado esta misión, pero en realidad no la había puntuado, ¿vale? Y por otro lado, yo tuve bastantes problemas para salir en mi tercer turno para hacer del objetivo de curar, ¿vale? Porque la única tropa que podía curar era mi médico que estaba aquí, mi sanitario, y el único muerto mío que había en campo era Riot que estaba aquí. Y para hacerlo tenía que trepar este edificio que no se podía trepar en una sola orden, venir hasta aquí y volver a trepar, que eran muchas órdenes, y luego arriesgarme a conseguir curar a Riot. Pero todo esto bajo la atenta mirada pues de un Feuerbach aquí que controlaba literalmente toda la mesa, ¿vale? La verdad es que esta mesa era muy, muy abierta, ¿vale? Entonces, al tener el ventaja de oradores aquí, me limitaba mucho las opciones, ¿vale? Al final, la cuestión acabó en que yo conseguí hacer mi clasificado propio y dos clasificados, y Basman también hizo dos clasificados, y lo que hizo básicamente fue avanzar el Moran para controlar mi civil. Por tanto, acabamos con un empate 7-7, ¿vale? Bastante luchado, bastante duro, pero que bueno, nos dejaba más o menos en mitad de la tabla de cara a la siguiente ronda, ¿vale? Luego nos fuimos a la segunda partida, que fue contra el ejército combinado de Dadlasik, ¿vale? Y esta partida fue muy interesante, muy, muy interesante, porque básicamente me topé con el ejército que me hacía un counter directo al mío, básicamente, ¿vale? Estábamos jugando la misión de borrado de memoria, sabéis que hay dos consolas en medio, ¿vale? Que por cierto, si os fijáis, este edificio que había en medio era muy puñetero porque una consola caía aquí y desde este lado del edificio era muy difícil acceder, ¿vale? Porque esto, aunque no lo parezca, no estaba a nivel, ¿vale? Aquí había una terraza que estaba por encima del nivel del otro edificio. Y la otra consola estaba aquí, que si os fijáis desde mi lado del despliegue era muy difícil de ver, ¿vale? Yo elegí este lado del despliegue básicamente porque aquí había una consola que caía encima de un edificio. Entonces, una vez más, elegí centrar mis esfuerzos en defender este lado de la mesa, lo cual fue por un lado bueno, más adelante ya veréis, pero luego pues para activar estas antenas del centro me complicó la cosa. ¿Por qué os decía que este ejército me hacía un counter directo? Pues porque una vez desplegado, fijaros lo que pasó. Yo le dejé a Dadlasik mis Riot Girls, ¿vale? Defendiendo todos los accesos a mi despliegue, ¿vale? Esta de aquí controlaba esto, esta de aquí controlaba esto de aquí, ¿vale? Y por aquí tenía una huérfana que también con visor multiespectral que controlaba esto, ¿vale? Y obviamente esto de aquí también está controlado. O sea, básicamente estaba completamente controlado mi despliegue. Y esto es una cosa que normalmente no hago nunca, pero como en esta misión, pues digo, bueno, si me cae alguna Riot, pues estaría bien tener algún orador más, dejé al Stigmaton asomado, ¿vale? ¿Qué pasó? La última miniatura fue un Overdrone con Albedo. Ya me habéis oído rajar aquí del Albedo más de una vez, pero justamente esta era la tormenta perfecta para una tropa con Albedo. ¿Qué pasó? Básicamente el Overdrone se pudo mover a través de todas mis líneas de tiro sin que yo no le pudiera disparar con absolutamente nada porque el Albedo lo hacía invisible para las tropas con visor, ¿vale? Entonces empezó disparando aquí, por suerte para mí la huérfana consiguió esquivar y mantenerse a salvo, ¿vale? Y luego fue directamente a disparar a el Stigmaton, ¿vale? Desde allí.
mató al Stigmaton en una sola orden, ¿vale? Francotirador de plasma, varios impactos, ¿de acuerdo? El pobre Stigmaton pues no duró y no pudo colaborar con esta partida. Y una vez muerto el Stigmaton, básicamente se permitió ir a matar a los Riot Girls metiéndose el penalizador de -6 que les imponía el albedo, ¿no? Bueno, que luego se les cancelaba por el sexto sentido, pero aún así les facilitaba la cosa, ¿vale? ¿Qué pasa? Básicamente yo empecé bastante sufrido mi primer turno, ¿vale? No solo eso, sino que además un Taiga se me plantó aquí delante ya en el primer turno, se me vino a trabar con mis tropas, acabó trabado con mi huérfana, ¿vale? Entonces mi inicio de turno fue bastante complicado, ¿vale? Por suerte para mí, los moderadores tienen un arma CC para -6, ¿vale? Y eso permitió que los moderadores se pudieran trabar con el Taiga, ¿vale? Y con el -6 acabar ganándole la enfrentada y dejarlo paralizado para luego acabar pudiendo rematar, ¿vale? En cuanto a lo que fue activar consolas, al final conseguí activar esta de aquí, ¿vale? Dadlasic había activado la otra. Y Dadlasic tenía que destruir esta de aquí, ¿vale? Entonces me interesaba matar al Taiga, porque si no mataba al Taiga, luego le hacía un Berserk a esto, ¿vale? Así que me iba a dejar ya con el servidor destruido. Yo tuve bastante suerte, ¿vale? Porque cuando yo conseguí activar la antena, que fue ya entrado el segundo turno, Datlásic había movido casi todo su ejército hasta hacia este lado de aquí de la mesa, ¿vale? Estaba viniendo a buscar directamente la antena a la que le interesaba más matar. Y en este lado de aquí, la poca defensa que tenía era un maligno francotirador, ¿vale? Que mi quimera se había comido en el primer turno, ¿vale? Y tenía también un remoto, un Tachimoto, que mi Morlock también había dejado trabado en el primer turno. Entonces, básicamente, cuando yo conseguí activar la antena, tenía aquí a mi quimera y aquí a mi Morlock, ¿vale? Y me salió que podía elegir cualquier de las antenas de Atlassic como servidor para atacar, ¿vale? Entonces elegí esta y la quimera en el segundo turno básicamente pudo entrar, destruirla e incluso llegó a destruir la siguiente. Lo cual me dejó con bastante ventaja y tranquilidad porque la paliza que me estaba pegando Atlassic estaba siendo espectacular, ¿vale? Bueno, al final yo ya había hecho faena y básicamente se limitó a intentar sobrevivir y hacerle perder órdenes a él para que no consiguiera sus objetivos, ¿vale? Entonces, al final lo que hice fue intentar ponerle todas las puñetitas que pude por aquí, le traje a los Morlocks, le traje los moderadores y tal, para bloquearle el camino, ¿vale? Pero entre el Overdrone y un Caliban ingeniero que habían aquí, pues bueno, fueron avanzando haciendo faena. El Caliban al final consiguió destruir esta antena y la otra con las cargas de, pero se le acabaron las órdenes y no llegó a la última. Así que una vez más, segundo empate, ¿vale? En este momento yo ya llevaba un empate 7-7 de la primera ronda, ¿vale? Contra Bassman y un segundo empate 6-6 contra Datlasik en la segunda, ¿vale? Por suerte para mí, los empates a valores altos son 3 puntos de torneo cada uno, o sea que ya estaba con 6 puntos de torneo tras estas dos rondas, a pesar de no haber ganado ninguna de las dos, ¿vale? Y la tercera partida, prometía ser la partida complicadilla también, ¿vale? ¿Por qué? Me tocaba contra Sernak, ¿vale? Yo no había jugado nunca contra él, pero lo único que sabía de él es que había ganado a Rolk en primera ronda, ¿vale? Rolk, no sé si lo sabéis, si no, no sé dónde habéis estado en los últimos meses, pero es nuestro actual número uno del ITS, ¿de acuerdo? Top número uno del mundo. Entonces, claro, cuando alguien llega ya con el prospecto de que le ha ganado a Rolk, dices, bueno, vaya partida me espera, vamos a ponernos las pilas, ¿no? Y no solo eso, sino que venía con Cosmoflot, que es un ejército al que yo le tengo tremendo respeto porque me parece de lo más duro que hay hoy en día en Infinity, ¿vale? La misión iba a ser capturar y proteger y obviamente pues cada uno pues tenía una bandera en su lado de la mesa que tenía que defender. Una vez más, Sernak ganó la iniciativa, ¿de acuerdo? Yo ya había perdido 3 veces la iniciativa en lo que llevábamos de torneo, ¿vale? Así que elegí este lado de la mesa. ¿Y por qué lo elegí? Porque si os fijáis, en mi lado de la mesa, todos los edificios llegaban hasta el borde de la mesa. Entonces, solo habían dos caminos
por los cuales entrar hacia mi despliegue, ¿vale? Lo cual hacía más difícil que se te colaran con un infiltrador o con un oso o alguna cosa por el estilo, ¿vale? Entonces, básicamente, yo intenté defender los dos pasillos principales por los que creía que él iba a venir, Sernak iba a venir, ¿vale? Y básicamente Sernak llevaba la lista típica de Osoflot, ¿vale? Básicamente un core aquí con Volkolak, que controlaba los accesos, un Harris con el Ranger desconocido, que estaba en el lado de aquí, tenía también a su oso, que estaba por ahí abajo, ¿vale? Y tenía en reserva a Margot y Durok, ¿vale? Entonces yo como había hablado con Rolk en la hora de la comida ya más o menos estaba preparado para Margot y Durok. Entonces dejé a unas cuantas personas mirando hacia atrás, por si acaso, incluso mi Stigmaton mirando para atrás, porque si entraban, pues que se comieran un lanzacohetes ya directamente nada más entrar, ¿vale? Y dejé a mis Riots protegiendo el centro. Por suerte para mí, Sernak se pegó una estampada espectacular en esta partida, ¿vale? ¿Qué pasa? Básicamente empezó moviendo sus camos, tenía unos SAS por aquí para hacer sus clasificados y luego intentó venir a matar a la Riot con la escopeta, ¿vale? ¿Qué pasa? La Riot sobrevivió bastante tranquilamente a la escopeta y murió el SAS por el camino, ¿vale? Como se quedó sin batidores, tuvo que optar por sacar al Ranger desconocido en ataque. Entonces, básicamente avanzó con el Ranger e intentó dispararle con el Ranger a la Riot. ¿Qué pasa? Estaba fuera de rango, ¿vale? Entonces, claro, el Ranger iba a -6 contra la Riot. La Riot iba a rango bueno en un enlace que le daba más uno de disparo. Le impactó con los dos misiles y el Ranger se vaporizó, ¿vale? Visto que se estaba quedando sin opciones de ir a largas y que Margot y Durok no podían entrar porque le estaba controlando todos los accesos, ¿vale? Aquí ya Sernak se estaba poniendo un poco nervioso, decidió activar al Volkolak para intentar dispararle a largas a las Riot Girls. ¿Qué pasa? El Volkolak estaba en línea de tiro de las dos Riots, ¿vale? Lo veía esta y lo veía esta, ¿vale? Entonces era una jugada muy, muy arriesgada, ¿vale? Claro, él contaba, dice, bueno, si le gano la enfrentada a una de las dos, ¿vale? Y la otra solo me entra uno, como tengo inmunidad total, pues bueno, no me matará, tengo el sanitario detrás, etcétera, ¿vale? Le gané la enfrentada, con la que enfrentó, la que tiró gratis también le impactó los dos impactos y el pobre Volkolak voló en pedazos, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, pues Sernak se estaba quedando sin órdenes, había perdido casi sus mejores tropas, ¿vale? Y aún no había empezado yo a jugar, como quien dice, ¿vale? O sea, en su propio primer turno ya había perdido unas 4 o 5 órdenes, ¿vale? Cuando yo empecé, pues básicamente me centré en lo que tenía que hacer, que era coger la antena, ¿vale? Mis Morlocks empezaron a avanzar a toda castaña para allá. Por el camino mataron algunas cosillas que habían quedado por aquí, un Barangan Guard y alguna otra cosilla. Y aquí además hubo una cosa interesante. Los dos Morlocks míos, cuando tiraron metaquímica, salió un resultado. No me acuerdo cuál fue. Tiré un dado y salieron los dos con el mismo resultado, ¿vale? Y yo en aquel momento no tenía la tabla y le pedí a Sernak que me lo mirara. Y me dijo que era Mascot Rowley, ¿vale? Y dije, ostras, pues fantástico. Tengo Morlocks con blindaje 5, ¿vale? Pero la curiosidad es que la Mascot Rowley es un resultado que no está en la tabla de metaquímica. Él se equivocó, lo miró en la tabla de botín. Y yo en aquel momento pues ni lo pensé. Él me lo dijo, pues seguimos jugando con esto, ¿no? Y, y básicamente fue una de las cosas que casi que decidió la partida. ¿Por qué? Mis Morlocks cogieron la caja, ¿vale? Volvieron, empezaron a volver para atrás y se quedaron hacia aquí. Y en el segundo turno de Sernak vino con el oso a intentar matar al Morlock, ¿vale? ¿Qué pasa? Mientras estaba intentando matar al Morlock, el Morlock estaba tanqueándose los chains del oso como si no hubiera un mañana y mientras tanto todo mi ejército estaba disparando al oso gratis, ¿vale? Entonces acabó que el oso acabó muriendo y el Morlock acabó enterito con su blindaje 5 salvándose todas las chapas. Llegados a este punto ya Sernak no tenía mucho que hacer. Acabó entrando con Margot y Durok matando alguna cosilla por aquí. Me mató la huérfana. Mi Stigmaton en ese momento ya no estaba ni aquí, estaba aquí arriba, ¿vale? Pero bueno, me picó algunas cosillas. Me mató al moderador que formaba el enlace para que rompiera el enlace y tal.
Y poco más, pero básicamente la partida ya estaba cerrada, no había mucho más que él pudiera hacer. Al final de mi turno mi Morlock ya estaba en mi despliegue. Básicamente la partida se quedó en eso. Entró Durok también al final, pero tampoco ya no tenía mucho que hacer, ¿vale? Así que bueno, acabé el primer día con 2 empates y una victoria, muy razonables, ¿vale? Por lo menos de los jugadores de Barcelona, pues en aquel momento era el único que no había perdido ninguna, o sea que más o menos estaba bien colocado, ¿vale? Y con eso nos íbamos al siguiente día, a la partida de suministros, que me enfrentaría a Careganto con su falange de acero, ¿vale? Y esta era la mesa en la que íbamos a jugar, ¿vale? Que fue una mesa bastante curiosa. ¿Por qué? Toda esta parte de aquí, todo esto de aquí, había absolutamente cero sitio donde cubrirse. Nada. Niet. ¿Vale? Porque si os fijáis, estos edificios son como unas pasarelas altas, pero por debajo se ve. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, esta partida se convirtió en una partida de ajedrez en la que los dos tuvimos que pensar muy bien los movimientos, ¿vale? Los suministros estaban aquí, 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 ¿vale? ¿Qué pasa? Yo tenía mis 2 Riot Girls aquí y aquí, perdón, esta última estaba aquí, ¿vale? O sea, eran estas dos las Riot Girls y que literalmente lo controlaban todo, ¿vale? Y por otro lado, Carganto tenía a Fénix aquí que controlaba todo esto, a Atalanta aquí que controlaba todo esto, ¿vale? Y aquí no había nada, pero estaba clarísimo. Bueno, sí, había un pulso flash. Pero estaba clarísimo que a Carganto le faltaban muchos puntos en mesa, así que tenía clarísimo que había una gema en algún sitio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La partida fue muy curiosa porque fue una partida en la que estuvimos 2 turnos sin matarnos absolutamente nada. ¿Por qué? Careganto, que una vez más ganó la iniciativa, salió con su enlace con Eudoro. Básicamente, a base de tirar granadas eclipse, eclipse aquí, eclipse aquí, eclipse aquí. Yo no podía hacer absolutamente nada excepto ver cómo avanzaba. Cogió la caja y se escondió. Todo esto le gastó el turno entero, ¿vale? Mi primer turno, básicamente, yo ya me imaginaba que había una gema, así que lo que hice fue empezar saliendo con los Morlocks para baitearlo, ¿vale? Eligió no revelarlo, pero yo ya tiré humo ahí por si acaso, ¿vale? Entonces luego fui con mi cero que estaba ahí al lado y cuando fui a tocar la antena, colocó la gema en la mesa, ¿vale? Entonces, claro, yo opté por no revelarme con el cero para no comerme el misil de la gema y entonces ya, una vez que ya sabía dónde estaba la gema, la quimera salió por el otro lado y le tiró eclipse al cero encima para poder coger la antena con tranquilidad. ¿Qué pasa? En este momento a mí me quedaban 5 órdenes, ¿vale? ¿Qué pasa? Mi plan era, bueno, cojo esta de aquí, ¿vale? La quimera me tira eclipse en el otro, cojo la otra y luego me voy con las 2 cajas a mi despliegue, ¿vale? Ese era el plan, ¿vale? El cero falló 4 tiradas seguidas para intentar coger las cajas. Y básicamente estaba a punto de acabar el turno tirado en medio de campo enemigo con la caja cogida, pero sin lugar donde esconderme. Lo que me hizo que me tuviera que transformar órdenes irregulares en regulares para hacer que el cero hiciera un repar plus y se escondiera en lo alto de este edificio. Pero claro, ¿qué pasa? Tal como estaba la partida, esto le daba ventaja a Careganto, porque claro, él ya tenía una caja, yo tenía una caja, pero él tenía humo eclipse otra vez y podía salir y volver a hacer lo mismo en el primer turno. Entonces, básicamente, el segundo turno de Careganto fue una vez más salir, 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 con eclipses por todas partes para que mis Riots no pudieran orar con nada, coger la segunda caja y volver a esconderse, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Llegaba mi segundo turno y aún no nos habíamos hecho ni una sola baja, ¿vale? Estábamos los dos con nuestros 300 puntos intactos, solo avanzando y demás, ¿vale? Como última jugada para protegerse, Careganto había subido Fénix aquí arriba para coger aún más rango de visión, ¿vale? Y ¿qué pasa? Ahora a mí no me quedaba más remedio que ir a buscarle, ¿vale? Mi intención era ir por aquí porque además yo tenía clasificados que tenían que ver con su civil y su civil estaba justo detrás de estas palmeras, ¿vale? Entonces yo tenía aquella misión de que hay que ir con una tropa con visor a marcar al civil enemigo, ¿vale? Entonces dijo, bueno, tengo a mi huérfana con visor aquí,
pues intento moverla para allá y lo hago. Y luego además tenía la de mapeo, que es con un hacker en el despliegue enemigo. Entonces, como yo hago un hacker en el Harris, pues digo, bueno, pues hago esta misión y luego sigo avanzando para hacer mapeo, ¿no? ¿Qué pasa? Con Fénix aquí arriba, mi primera prioridad era matar a Fénix. Así que bueno, la huérfana con el visor se vino hasta aquí para coger a Fénix, que además lo cogió en rango bueno, ¿vale? Y dije, bueno, pues 4 tiros a Fénix, te quito el mimetismo -6, estoy en rango bueno, voy con 4 tiros a 12. Os podéis creer que Fénix me sacó un 13. Y allá se fue mi huérfana, ¿vale? Que tenía todas las de ganar esa enfrentada. Murió y me dejó con un problema muy grande, porque claro, yo ahora no podía salir por aquí, ¿vale? Porque tenía a Fénix y tenía la gema, ¿vale? Entonces dije, bueno, voy a intentar a ver qué consigo hacer por otro lado. A la que empiezo a mover por aquí con otro Morlock, aparece otro Agema aquí. Otro Agema lanzamisiles, obviamente, ¿vale? Y ya sí que bloqueó completamente las pocas opciones de avance que había, ¿vale? En el último turno de Careganto, bueno, intentó avanzar por aquí con Eudoro para ver si mataba al Stigmata, ¿vale? Porque el Stigmata se había peleado con el Agema, había conseguido matar a la Gema con el Stigmaton, pero como me había dejado a Fénix cubriendo, pues tampoco no podía salir, ¿vale? Entonces, Eudoro se vino por aquí con su team para ver si mataba al Stigmata, ¿vale? Se acercó mucho, al final acabé ganándole las jugadas porque, bueno, le empecé a marcar conforme se iba acercando y tirando humos y demás. Le marqué y luego, bueno, a la que salió con el Stigmata tenía dudas de si tirarme plantilla o dispararme y tal, y le acabé ganando enfrentada y lo maté, ¿vale? Pero bueno, eso no hacía que se me pusiera mucho más fácil las cosas porque yo necesitaba ir y o quitarle una caja o hacer clasificados, ¿vale? Lo intenté por activa, por pasiva. Intenté hacer coordinadas contra los Agema, no había manera. Intenté avanzar con mi otro cero que estaba por aquí debajo para ver si conseguía a rango corto matar a Atalanta. Me ganó las enfrentadas. Por suerte aún conseguí hacer el clasificado de mapeo con el cero hacker aquí, justo debajo de Atalanta. Consiguió hacer el hackeo justo antes de ser cegado por el pulso flash de Careganto. Pero básicamente fue una partida que fue complicada, porque fue una partida en que estábamos los dos muy igualados, pero Carreganto estaba haciendo unas tiradas de dados que todo el rato estaban entre el 11 y entre el 9 y el 13. Entonces, casi siempre en todas las tiradas importantes tenía que ir a críticos, ¿sabes? Y se me hizo muy cuesta arriba el remontarle la partida. Y luego ya la última jugada decisiva, que dije, bueno, va, voy a dispararle, me voy a arriesgar, voy a dispararle con me parece que fue Atalanta con la Riot Girl. eh, a ver si la mato, pues bueno, por lo menos este camino de aquí queda libre y puedo intentar salir por aquí con otra tropa o lo que sea. Carganto hace su tirada de dados. Por primera vez Atalanta falla con un 19 y un 2, ¿vale? Adivinar quién sacó 2 unos. Ese fui yo, ¿vale? Con un 2 me ganan enfrentar a Atalanta, me mata la Riot Girl. Y bueno, aquí ya fue del plan de, bueno, aquí sí que ya no tengo nada más que hacer. Me tiré un humo eclipse aquí, acerqué la quimera para estar en rango de control al civil, le di la mano a Careganto y le dije, mira, hasta aquí puedo hacer, no puedo hacer más, ¿vale? Así que al final acabó siendo, si no recuerdo mal, un 5-4 a favor de Careganto, ¿vale? Yo tenía 2 puntos por tener una caja, Careganto tenía 4 por tener 2 y además 2 por haber tenido más cajas que yo. Y yo tenía 2 puntos extra por los clasificados, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, aunque fue una derrota, pues aún conseguí rascar un puntillo más, ¿vale? Y con esto nos vamos a la última ronda del torneo, en la que me voy a estar enfrentando a Fittipaldi y en la que estaré jugando la otra lista que no os había enseñado aún y que vamos a ver ahora, que es esta de aquí, que fue la lista que preparé específicamente para esta misión, para aniquilación, ¿vale? Aniquilación es una misión en la que no hay que hacer clasificados, es solo ir a matar e intentar sobrevivir, ¿vale? Entonces mi planteamiento para la misión fue, voy a hacer la lista con la mayor cantidad de heridas que pueda, ¿vale? Para que al rival le cueste mucho sacarme miniaturas de la mesa. Y
voy a tener los médicos buenos para asegurarme que además cada vez que me mate sea capaz de recuperar a las tropas, ¿vale? O sea, básicamente es una lista muy correosa, ¿vale? Son muchas heridas, dos médicos muy buenos que consiguen recuperar esas heridas y básicamente para jugar muy defensivo, muy a la retranca, ¿vale? ¿Qué pasa? Tengo un core de Riot Girls, pero esta vez es un core puro, ¿vale? Tenemos los dos lanzamisiles igual, ¿vale? Pero tenemos una Riot Girl con escopeta, sobre todo, más que por la escopeta, por el Firewall -6, ¿vale? Porque en esta lista no llevo casi hackers, así que me daba miedo que el rival, si me jugaba un hacker potente, pues me podía aislar a las Riots. Llevo a Fiddler, que cuenta como una Riot Girl y es ingeniera, así que si me hackeaban alguna de las Riot Girls, pues podía Fiddler repararla. Y llevo a Vicena, que obviamente es una médico excelente que cura 18, ¿vale? Y que también cuenta como Riot Girls. Así que esto es un enlace puro, muy duro, con 10 heridas, porque tanto a Vicena como Fiddler tienen sin capacidad por herida, ¿vale? Y que iba a ser el núcleo duro de mi ejército, ¿vale? Luego tenemos al moderador teniente, que básicamente es el típico moderador que lo escondes en medio del enlace y rezas porque el enlace no pete, ¿vale? Y tenía un Harris también con muchas heridas, que iba a ser una cenovita con lanzacohetes pesado para ayudar en esas horas o incluso para usarlo ofensivamente, porque al final el lanzacohetes es ráfaga 3 si estás en un Harris, ¿vale? Una Moira con ametrallador y zapper, para quitar a aquellos oradores más durillos que pudiera tener el rival. Y por último a la madre Ágata con su escopeta Vulcan, ¿vale? Mucha gente en el torneo me ha preguntado por ella. Y la verdad es que aunque yo cuando vi el perfil la primera vez no me convencía mucho, cuanto más la juego, más me gusta, ¿vale? Es un perfil caro. Es caro, son 38 puntos. Pero aguanta mucho. Es muy correosa. La gente no se le acerca porque esa escopeta Vulcan son dos plantillas en hora o tres en activo de daño continuado, ¿vale? Entonces te lo piensas antes de acercarte, ¿vale? Y no solo eso, sino que es que además cura también a 17, ¿vale? Porque tiene el médico +3, ¿vale? Y también tiene los medikits, ¿vale? O sea que muy bien, tiene medikit más una ráfaga, o sea que te está tirando 3 medikits, ¿vale? Entonces, hace mucha faena como médico también en el equipo. Luego tenía un cero hacker asesino, por si tenía que ocuparme de algún hacker rival. Y el grupo 2 básicamente iba a ser solo Morlocks, ¿vale? ¿Cuál era la estrategia general? La estrategia la había probado ya con Marina en el último torneo aquí en Barcelona y había funcionado bastante bien y quería ver si podía seguir siendo así en este torneo, ¿vale? La idea era básicamente ponerme en una posición muy defensiva y que los Morlocks básicamente cada turno fueran solo avanzando y ganando un poco más de terreno, empujando mi línea de frente un poquito más para adelante, mientras el resto del ejército, que son más puntos, se quedaba atrás defendiendo y ayudando. Al final los Morlocks con los chains y la pistola de asalto hacen mucha faena, ganan muchos intercambios a pesar de lo que la gente se piensa, ¿vale? Entonces son muy buenos haciendo ese push hacia adelante, ¿vale? Como os decía, mi última partida fue contra Fittipaldi y él estaba llevando Hackislam genérico, ¿de acuerdo? Una lista muy interesante, diferente a lo que he visto últimamente, ¿vale? Básicamente llevaba un Mukhtar, un Rafik FTO, ¿vale? Llevaba un Nadir que estaba escondido ahí en lo alto de esa terraza. Llevaba un Sujae también que me lo intentó meter por aquí por el flanco. Y llevaba obviamente a las Nazarova, ¿vale? Porque no puede salir de casa sin las Nazarova en Hack Islam. Y obviamente, como todo buen Hack Islamita, llevaba un Fidai que acabó infiltrado aquí detrás de mi despliegue, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía aquí en este edificio mi core de Riot Girls, que además como podéis ver esta mesa también era una mesa bastante abierta, ¿vale? Estos bosques lo que hacían era que daba mala visibilidad y daba saturación, pero a mí me dejaba en ventaja, porque claro, como las Riots tenían visores, pues la mala visibilidad de los bosques a mí no me afectaba y al rival sí, a Fittipaldi sí. Entonces, claro, yo tenía bastante controlado todo esto de aquí. Fijaos que además que este lado de la mesa no había ni un sitio para cubrirse, o sea que los paracas por aquí ni se planteaban entrar, ¿vale? Y esta otra Riot Girl también estaba cubriendo esta parte de aquí, así que también esto estaba bastante bien cubierto también para la entrada de cualquier paracaidista, ¿vale?
Y eso, pues fue un problema para Fittipaldi porque él llevaba un Mokhtar de 50 puntos, ¿vale? Y que no estaba pudiendo entrar porque no tenía por dónde hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, el primer turno de Fittipaldi fue intentar avanzar con el Fidai, porque lo que quería era buscar abrir agujero para que el Mokhtar pudiera entrar, ¿vale? Y básicamente cruzó la línea de Morlocks, ¿vale? Y aquí enfrentó contra Guavara y contra la Moira con sus escopetas. Y aquí probablemente él cometió un error bastante importante. Y es que dividió ráfaga, ¿vale? Porque claro, como estaba el Morrock aquí detrás, él sabía que quizá no iba a tener más de una oportunidad para hacer órdenes. Entonces optó por dividir ráfaga y pegarle un plantillazo escopeta a Guavara y otro plantillazo escopeta a la Moira, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Eso para mí era lo mejor que podía hacer, porque no iba a matar a ninguna de las dos, ¿vale? Una plantilla no te puede hacer crítico, así que la Moira no iba a morir, ¿vale? Porque la plantilla no era shock, ¿vale? Y Guavara tampoco iba a morir porque tenía esa incapacidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo opté por dispararle de vuelta con las escopetas Vulcan, la escopeta Vulcan lo redujo a cenizas, y luego, más adelante, pues Guavara podía bajar a curar a la Moira tranquilamente, ¿vale? Con el Fidai muerto, Fittipaldi intentó entrar con el Shujae por aquí, ¿vale? Pero mi cero hacker asesino estaba aquí esperándole, le plantó una mina aquí, ¿vale? Y, vale, llegados a ese punto, pues Fittipaldi dijo, bueno, pues le disparo al cero, consiguió matar al cero, ¿vale? Pero claro, tenía la mina ahí y el Shujae estaba pillado por ella, ¿vale? Se tuvo que arriesgar a irse para atrás esquivando, por suerte para él, como el Shujae esquiva bastante bien, pues consiguió eliminar la mina, pero con eso ya casi se le fue el turno en eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Llegó mi primer turno, yo solo había perdido a la Moira y al Cero, ¿vale? Obviamente yo le había quitado órdenes a él, o sea que tampoco no tenía muchas órdenes para jugar. Pero básicamente mi primer turno consistió en venir aquí, curar a este, venirse con Guavara aquí, tirarle medikits al Cero, curarlo también, porque con Ráfaga 3 era bastante plausible curarlo, ¿vale? Y el Cero se dedicó a ir a cazar al Shujae plantándole minas alrededor, ¿vale? Para que para ver si explotaba por el camino, ¿vale? Y ese fue mi turno, no fui a buscarle. Básicamente seguí con la estrategia de quedarme atrás defensivamente, ¿vale? ¿Y qué pasa? La partida se convirtió en Fittipaldi intentando atravesar mis defensas y rompiéndose la cara, parecido a lo que le había pasado a Sernak, ¿vale? Intentó venir con el Mukhtar, acabó perdiendo las enfrentadas contra Riot Girls, acabó muriendo por ahí. Intentó venir Nazarova también, tuvo que tirar un montón de órdenes para evitar los disparos de las Riots, ¿vale? Porque tenía que hacer luego cautelosos y demás, o avanzar por zonas que no le veía, ¿vale? De hecho, no, cautelosos no, porque era una moto, ahora no recuerdo quién fue el de los cautelosos, creo que fue al Mutawiya que estaba por aquí, ¿vale? Hubo una jugada interesante también cuando yo moví al Haris bajando para acá. Fue cuando apareció el Nadir, ¿vale? Que me intentó disparar. Pero claro, el Nadir era el único que veía, era la cenobita. Y claro, entre el -3 de los árboles, el -6 de la cenobita a la distancia, pues el Nadir se rebaló un poco para nada, porque realmente no tenía cómo impactarme, ¿vale? Y básicamente fue eso. Entonces, mi segundo turno, básicamente, la Nazarova se había quedado aquí. Dije, bueno, voy a intentar asomarme a ver si consigo matarla. Me acerqué con el Haris para allá. Aproveché para curar a mis Morlocks, que por el camino la Nazarova había matado 2 o 3 Morlocks por aquí, ¿vale? Pues Guavara los fue curando, así que una vez más recuperando los puntos, ¿vale? Y intenté dispararle a Nazarova. Y la Nazarova la ganó la enfrentada, se tiró un humo encima. Y en el fondo, eso le acabó perjudicando a Fittipaldi. Porque, ¿qué pasa? Si la Nazarova hubiera muerto, probablemente yo hubiera seguido avanzando con el Haris por aquí para ir a cazar cosas. Pero como la Nazarova se cubrió con el humo, dije, bueno, a ver, yo me puedo acercar con la Cenobita y con Nagata y trabarme en CC y meterle una hostia. Que yo tendría Ráfaga 2 y artes marciales y demás. Pero este torneo está teniendo bastante mala suerte con los dados. Dije, no me voy a arriesgar porque la Nazarova vale 12 puntos y ahora vale 38, ¿vale? Entonces voy a jugar sobre seguro y voy a volver hacia atrás. ¿Qué pasa? Cuando yo volví otra vez hacia atrás, por segunda vez, Fittipaldi estaba ya que se tiraba los pelos de la cabeza porque el Mokhtar quería entrar y no tenía cómo, ¿vale? Y
¿Y qué pasa? Llegó un momento, llegó su tercer turno y ya se tenía que arriesgar, porque si no entraba ya no iba a hacer nada más, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El único sitio por el que podía entrar era detrás de este tocón de árbol de aquí, ¿vale? Que era el único que quedaba fuera de la línea de visión de la Riot y de los que estaban aquí orando, ¿vale? Y entonces a base de cautelosos fue pasando a través de las líneas de tiro de las Riots y demás y acabó saliendo por aquí una vez más para cazar a la Moira y a Guavara, ¿vale? Entre las plantillas Vulcan de Guavara y Fiddler, que estaba aquí, que le estaba disparando con el Contender, que parece que no, pero el Contender con ráfaga 2 IDA hace bastante daño orando, ¿vale? Pues el Boctar acabó muriendo y acabó matando a Guavara completamente, la quitó de la mesa, por tanto Guavara ya no iba a poder curar a Moira, pero la Moira sí que estaba ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Llegó mi tercer turno y a mí solo me quedan 6 órdenes, básicamente el core y poquilla cosilla más por aquí, o sea, el core, la cenovita está de aquí y ya, ¿vale? Mi cero había muerto contra la Nazaroa antes, ¿vale? Y la mayoría de mis Morlocks también estaban muertos, ¿vale? Entonces básicamente yo tenía dos opciones. Yo podía ir allá con toda la tranquilidad del mundo hacia su lado de la mesa para ver si da matar al teniente para hacer los puntos extra, ¿vale? Pero ¿qué pasa? No tenía muy claro quién era su teniente, porque aquí había un gulam que estaba solito y aquí había otro gulam en lo alto de unas cajas que también estaba solito. Entonces, si hubieran estado más juntos, quizá hubiera ido, pero estaban muy separados como para dividir a mi ejército y por aquí en medio aún había mutahuillas y tal que me arriesgaba que me hicieran alguna puñetita, ¿vale? Entonces dije, no tengo necesidad, esta partida ya está ganada porque yo he sobrevivido más puntos que Fittipaldi tranquilamente y le he matado más porque al final él ha ido gastando muchos recursos estampándose contra mi defensa. Así que básicamente me concentré en puntuar para la misión y mi turno fue venir con Avicena, curar a mi Riot Girl que había muerto al final por el Boctar, ¿vale? Y curar a la Moira, recuperando 60 puntos de victoria ahí también que me ayudarían al puntaje final, ¿vale? Entonces, pues al final hicimos cálculos, ¿vale? Yo con la supervivencia que tenía, no sé si eran 218 o alguna cosa así, obtenía 6 puntos de victoria y Fittipaldi obtenía 2, ¿vale? Por tanto, esa iba a ser la segunda y última victoria del torneo, ¿vale? Pues bueno, esto fue el resumen a grandes rasgos del torneo. La verdad es que teniendo en cuenta que cuando fui para allá iba con bastante pánico escénico, porque lo he rodado poco a un Bakunin, pues acabé bastante contento. Soy consciente que la lista del Stigmaton es bastante mejorable, ¿vale? Pero me hacía mucha gracia jugar al Stigmaton. Lo había estado probando y me parece una tropa muy divertida. Sé que no es la más eficiente, ni muchísimo menos, pero es muy divertida y yo os recomiendo que la probéis y que la juguéis ahora cuando salga. Yo me lo pasé muy bien jugándola, a pesar de que en algunas de las partidas no fue decisiva, ¿vale? Pero bueno, es un perfil versátil que hace un poquito de todo, ¿vale? Y me gusta, no sé, es muy estilo nómada, te hace un poco de todo, ¿vale? Dicho esto, al final el resultado final fue bastante bueno, acabé quedando octavo, ¿vale? Lo que me permitió llevarme de regalito para casa el libro del Ravenai, que no lo tenía, era el único que no tenía, así que quizá en breve tendremos algún otro vídeo de Lore hablando del Lore Ravenai, ¿vale? Em, y bueno, en general, impresiones muy, muy agradables de Bakunin, ¿vale? Habéis visto que no he jugado core puro de la observancia, pero lo había jugado aquí en Barcelona en alguna otra de los torneos, algunos otros de los torneos preparatorios y me gustó bastante también, ¿vale? Con Kusanagi, Guavara, Cenobitas y Moiras y demás. De hecho, me parece sí que subí alguna partida contra Leiruak en la que jugué ese enlace. Pero en general, mi impresión del nuevo Bakunin es que me está gustando mucho, mucho, mucho. Bakunin era un ejército que a mí era de los ejércitos nómadas era el que más me gustaba. Ya sabéis que yo soy sobre todo un jugador de nómadas genérico, pero dentro de las categorías nómadas ninguno me apasiona su estilo de juego, ¿vale? El que más siempre me había gustado era Bakunin, pero tenía ciertos déficits, tenía algunas carencias, pues de estar un poco obsoletillo ya en según qué perfiles. Y yo creo que la remozada que le han dado le ha sentado muy bien, ¿vale? Lo ha puesto no diría ni mucho menos que está roto, pero está muy bien, está muy competitivo, ¿vale? Y ahora puede jugar de tú a tú contra los ejércitos duros como SSA, como Combinado, como Aleph, ¿vale? Y defenderse muy bien, ¿vale? No tienes aquella sensación de que estás siempre subiendo una cuesta muy empinada en tu contra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si no os habéis pillado la caja de observancia todavía, pero estáis en las dudas, yo
os diría, si es un estilo de juego que creéis que os va a gustar, mojaros, porque ha quedado muy muy bien el ejército, ¿vale? Dicho esto, pues lo dicho, contento con los resultados, muy bien. Obviamente, como siempre, felicitar al campeón, que por si teníais alguna duda, ha sido nuestro niño Rolk, que una vez más se lleva otro satélite a su palmarés y sigue sumando títulos, sigue sumando triunfos, hasta ahí dándolo todo, ¿vale? Y que vamos a ver, se presenta un interplanetario muy potente este año, ¿eh? Yo creo que la comunidad internacional está bastante volcada otra vez con el panorama de torneos y está muy activa y va a ser muy divertido ver cómo acaba este final de temporada, ¿vale? Pues dicho esto, espero que os haya gustado. Una vez más, muchísimas gracias a toda la organización de la Esfera Huertana, que aprovecho también para agradecerles esta fantástica camiseta que nos pusieron en el pack de bienvenida del torneo. Sabemos que es muchísimo trabajo organizar un torneo de estas dimensiones. Es muy cansado, ¿de acuerdo? Y sobre todo para luego no jugar, tener que estar dedicado a la organización. Pero todos los chicos de la organización fueron súper dedicados, súper atenciosos, siempre preocupándose porque todo fuera bien. Una de las cosas que yo agradecí muchísimo de este torneo es que los ritmos de las partidas fueron más tranquilos en el sentido que hubo más tiempo entre partida y partida y nos dio mucho tiempo de hablar con los otros jugadores y demás, que hay algunos torneos que vamos muy con el reloj encima y no da tiempo a comentar la jugada, a hablar con los demás, y en estos torneos satélites, en que es una oportunidad en que se junta comunidad de muchos lugares, pues es muy guay tener estos momentos de hablar con la gente, comentar, preguntar listas, intercambiar opiniones sobre perfiles y demás, es lo que hacen que este juego sea un juego que está vivo, que funciona y al que vale la pena jugar, ¿vale? Pues dicho esto, lo dejamos por hoy. Ya se está llegando aquí mi Zoncat a desplegarse para recordarnos que ya es la hora. Y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.